Elementor saca nuevas actualizaciones. Aunque ustedes no lo crean, muchachos, Elementor sigue sacando actualizaciones antes de finalizar este año 2024. Y hoy traigo esta nueva actualización. A ver qué tenemos de nuevo. Y hoy sé que le debo un regalo a mi audiencia, a todos ustedes, mis suscriptores. Y el día de hoy voy a saldar ese compromiso que hice. Bien, esta actualización que ha salido el día de hoy estará disponible para todos ustedes. En el transcurso del video les voy a mostrar dónde ustedes la van a descargar y en este video voy a explicar el paso a paso que deben de seguir al momento de instalarla, porque recuerden que esto es una actualización, no es una licencia, así que tengan eso en cuenta. Si usted no está suscrito al canal, lo único que le voy a pedir es que se suscriba a este canal y nos siga apoyando en cada uno de los contenidos que estamos ofreciendo, porque a partir ya de enero tenemos nueva temática a nivel de video. Vamos a traer video que realmente tanto para personas que están empezando desde cero, personas que ya tienen un tiempecito trabajando con diferentes plugins, y también vamos a trabajar un poco lo que es Elementor de un modo avanzado. Así que si usted quiere enterarse de todo lo que viene a partir de enero del 2025, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita. Así que vamos a empezar de una vez con este video. Como le dije, va a estar disponible para toda aquella persona que quiera descargarla, esta nueva actualización que ha salido de Elementor. Bien, esta actualización es la versión 2.26.2 la que vamos a tener disponible en el caso de la versión Pro, porque ya en el caso de la versión gratuita ya realmente es simplemente descargarla desde el área de descarga de los plugins de WordPress. El proceso es igual para aquella persona que lo van a instalar por primera vez. Ahora, si usted tiene una actualización anterior a esta, recomendación como siempre, primero usted va a hacer una copia de seguridad de ya lo que es la página donde está instalada esa actualización y después le va a dar a desinstalar y después a eliminar. Y va a seguir los procesos que le voy a mostrar en unos minutos. Así que no arranquen de una vez, esperen a ver el video completo para que no tengan ningún inconveniente y que todo quede correctamente instalado. Lo primero es vamos a verificar qué trae de nuevo esta actualización. En el caso es la misma de la versión gratuita, es la misma versión 3.26.2. Vamos a irnos al área de detalle y desde aquí me voy a ir a registro y cambio. Aquí es donde nos informa todo lo que trae de nuevo esta actualización. Ahora mismo, en el momento que estoy grabando este video, que estamos a 23 de diciembre, me dice que existe una versión que es la número 26.3 que trae, vamos a traducir, ajuste con archivo jQuery. Esto es una secuencia de comandos que se registra, es registrada para garantizar que Sweeper se declare y cargue correctamente. Aquí, si nos vamos a los archivos de GitHub, aquí nos habla un poco más de ese inconveniente que existía. En la actualización anterior, que es la actualización 26.2, que fue el 19 de diciembre que salió, ahí corrigieron un problema de la función de almacenamiento en el caché de Elementor. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me sucedió en uno de los proyectos que sentía como que Elementor me estaba durando más de lo normal para cargar el área de trabajo. Posiblemente con esta actualización se haya solucionado ese inconveniente. También han solucionado un problema de compatibilidad con el complemento de tercero en atributos. Estoy con la activación de lo que es lo que tiene que ver con la optimización. Esas son de las cosas que solucionaron en esta web. Vamos a actualizar de una vez. Vamos a pasar de la versión 26.2 a la 26.3. Vamos a darle a actualizar. Esto es en el caso de la versión gratuita, que usted lo va a hacer de esta manera. Aquí me dio un error, pero es normal que le pueda suceder. Usted simplemente actualiza
y ya con eso aquí le indica que ha pasado a esa versión. En este caso, me voy a ir aquí para ver qué trae de nuevo esta actualización. En el caso de esta versión, el asunto que ha corregido tiene que ver con lo relacionado a lo que es el widget de menú. Aparentemente daba algunos errores en algunos escenarios dentro de la página web y en esta actualización han solucionado ese problema. Aquí nos indica un poquito más sobre lo que es ese problema y aquí nos pide que actualicemos. Bien, ya teniendo lo claro que es lo que trae cada una de las actualizaciones, corrigen algunos inconvenientes, como siempre recomiendo actualizar, pero como siempre tomando en cuenta lo que le dije al principio. Hacemos copia de seguridad del proyecto completo y después hacemos el proceso de actualización. Bien, ahora para aquella persona que tanto que lo tienen instalado como que lo van a instalar por primera vez, quiero que pongan atención al proceso. Si lo están haciendo por primera vez, sigan el paso a paso a seguir. Primero vean el video y después lo hacen. Vamos a desactivar lo que es esta versión, que es una versión antigua, la que voy a desactivar, que es la 3.25.4. Ya aquí la he desactivado y ahora le voy a dar a borrar. Ahora voy a cargar el archivo que le voy a decir cómo usted va a poder adquirirlo. Este es el archivo 3.26.2, el que vamos a instalar. Le damos a abrir y le damos a instalar. Y aquí simplemente se espera que termine el proceso. Ya aquí ha terminado, como pueden observar, y ya aquí tenemos nuestro Elementor Pro actualizado a la última versión que ha salido al momento que estoy grabando este video, que estamos a 23 de diciembre, el momento que decidí grabar este video. Bien, ahora para darnos cuenta que todo esté correctamente, vamos a ir a lo que es el área de página. Aquí me indica que se ha hecho lo que es una actualización en lo que es la base de datos de lo que es Elementor en su versión Pro. Voy a utilizar esta página simplemente para el ejemplo, para ver que lo que tiene que ver con los widgets de la versión Pro esté cargando correctamente. Vamos a colocar lo que es una estructura por aquí. Vamos a irnos directamente a los widgets de la versión Pro. Vamos a probar lo que es el menú. Recuerden que ha habido una de las actualizaciones que se hizo fue relacionada al menú. Vamos a ver si carga. Ok, ahí cargó correctamente el menú. Déjeme colocar otra columna por aquí o estructura. Vamos a ver qué otra cosa. Vamos a probar los formularios. Muy bien, el formulario cargó correctamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Que es de la versión Pro, que se utiliza mucho. Vamos a ver. Vamos a colocar un carrusel por aquí. ¿Cuál de todo esto? Vamos a colocar este. Lo voy a soltar aquí debajo. Ok. Carruseles están funcionando correctamente. Y realmente, por lo visto, todo está corriendo correctamente, sin ningún inconveniente. Ya con lo relacionado a las plantillas y los plugins, como no ha habido ninguna modificación, no es necesario probarla realmente. Bien, ahora la pregunta que sé que muchos se hacen, ¿dónde van a poder descargar esta nueva actualización? Y la respuesta es en esta página. Esta página se llama edwincepedaweb.com, la cual aquí usted va a encontrar el artículo y van a poder hacer la descarga de esta nueva actualización. Desde que este video salga, que pienso que hoy, ya en la tardecita, estará disponible en el canal. Desde que salga, realmente lo pueden ver claramente. Después que vean el video y vean el proceso, lo pueden venir a buscar aquí. También estará en la descripción de este video la página para que puedan entrar y poder descargar esta nueva actualización. Ahora, si usted quiere recibir actualizaciones de todos los plugins sin ningún inconveniente, usted les recomiendo que pertenezca al grupo VIP. Es un grupo de pago, se hace un único pago anual y va a tener todos los beneficios
desde plantilla, tanto plantilla para WordPress, para WooCommerce, plantilla Premium. También tenemos todas las actualizaciones de los plugins más utilizados para construir tanto página corporativa, tienda online, blog de noticias, todo lo que usted necesite lo va a poder conseguir directamente en lo que es el grupo VIP. Desde aquí usted va a poder adquirir la inscripción por un año, es económico para todos los beneficios que usted va a recibir. Como siempre, cualquier pregunta que tenga me la dejan saber en la caja de comentarios. Estaré atento a cada uno de sus comentarios para ayudar en cualquier inconveniente que se le presente. Vuelvo y repito, antes de usted instalar cualquier versión de este plugin o de cualquier otro plugin, primero hacer copia de seguridad del proyecto, porque como a mí me funcionó, puede ser que a usted le pueda dar algún inconveniente por X o Y razón. Y para evitar esos dolores de cabeza, teniendo nuestra copia de seguridad, si pasa cualquier inconveniente, podemos restaurarla sin ningún problema. Así que voy a dejar el video hasta aquí, muchachos. Creo que voy a poder sacar otro video más antes de que termine el año. Si no, nos vemos en enero 2025, donde tenemos mucho contenido para todos ustedes. Así que me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.